Saludos, mi nombre es Jessica Camilo Reina, este es mi documento de identidad. Pertenezco al curso 18 de antenas y propagación y hoy voy a sustentar el video de la fase 5 de evaluación del radioenlace. Entonces, como primera instancia, nos piden el paso 1 realizar nuestra presentación personal mediante un video. ¿Sí? En el segundo paso nos pide presentar la tabla de las coordenadas del proyecto, perfil de elevación de cada uno de los vanos de radiales, mapa de zona para las coordenadas del proyecto elegidas de la fase 2. Pasamos acá. Paso 2, aquí tenemos nuestra tabla con las coordenadas punto A, punto B y punto C, en este caso para nuestro municipio de Buenos Aires, departamento del Cauca. Aquí tenemos el perfil de elevación para el punto A hacia el punto B y acá tenemos el perfil de elevación del punto B hacia el punto C. Aquí tenemos nuestro mapa de zonas para las coordenadas del proyecto y en el paso 3 nos dice que presentemos la ficha técnica de las antenas y equipos que se seleccionó para el radioenlace. Aquí tenemos la tabla de características técnicas de la antena seleccionada, donde tenemos que nuestra antena es un tipo conical, nuestra frecuencia es de 2400 Hz, nuestra ganancia es de 14.7 dBi, impedancia de 50 ohmios, tenemos nuestro tipo de patrón de radiación, la dimensión, el ancho de banda. Eh, y acá tenemos unas características técnicas de nuestro transmisor y receptor que escogimos, el fabricante y modelo, que es Nano Windows AC, para el punto A, B y C, la potencia de transmisión para ambas antenas, la frecuencia de operaciones de 2.4, las modulaciones es 4x16 QAM y el ancho de banda es de 20 MHz. La sensibilidad del receptor es menos 90 dBm. Para el paso 4 nos dice que abramos el proyecto que pues, se seleccionó o que se creó, el cual pues, fue simulado en Sirio y debemos de presentar la configuración de las propiedades de las unidades, ubicación de coordenadas, altura y sobre el nivel del mar. Entonces aquí, acercar un poco. Estamos en el software Sirio, vamos a ir a buscar las coordenadas, nuestra coordenada del punto A. Aquí tenemos la ubicación de las coordenadas con su respectiva altura para el punto A, radioenlace del punto B y radioenlace del punto C. Entonces tenemos longitud, latitud y altura para estos tres puntos. Luego nos dice en el paso 5 que presente la configuración de los siguientes parámetros. Vamos para el paso 5. Entonces acá tenemos lo que es la frecuencia mínima, frecuencia máxima y polarización de las antenas. Entonces vamos al software. Entonces aquí tenemos nuestros dos estudios ya creados por temas de tiempo, pues ya los estudios ya están creados, ambos tramos. Vamos a abrir el primer tramo, que es del punto A al punto B. Aquí tenemos parametrizado ya el extremo 1 y extremo 2. Tenemos nuestro equipo NanoVinace también configurado. Entonces nos está pidiendo que miremos la frecuencia mínima y la frecuencia máxima y la polarización. Entonces vayamos acá al extremo 1 y vamos a nuestra antena. Tenemos nuestra frecuencia mínima, nuestra frecuencia máxima y tenemos nuestro tipo de polarización a utilizar, que es horizontal. Luego nos dice que debemos de listar las unidades correspondientes del radioenlace a la altura de la antena y la dirección de la antena. Entonces vamos a abrir los extremos, el extremo 1 como extremo 2. Este es el extremo 1. Aquí nos está mostrando la altura de la antena. Nos dice también que revisemos lo que es la dirección de la antena. Entonces aquí tenemos la latitud, longitud, tipo de sistema que es estándar, la altura, el tipo de orientación y la frecuencia de transmisión es de 2472 y la polarización es horizontal. Para ambos extremos es lo mismo. Luego nos dice que debemos de indicar lo que es la potencia del transmisor, sensibilidad del receptor, modulación, pérdidas en línea y pérdidas de inserción, tipo de antena y ganancia de la antena. Aquí tenemos las modulaciones, tenemos el nombre de cada modulación, la velocidad, la potencia, que es de 21 para la modulación QAM y de 27 dBm para BPSK. El umbral, que ese viene siendo la sensibilidad del receptor, es de menos 68, menos 96 dBm. Ahorita nos dice que indiquemos las pérdidas de línea y pérdidas por inserción. Bueno, en ese sentido, nos devolvemos y vemos que para el enlace, para el extremo 1, tenemos unas pérdidas
del FEDER de 0.22 y pérdida de espacio de 0.1. La propiedad de la antena me está diciendo que es tipo antena estándar con su respectivo peso. Vamos a ir a la antena. Aquí nos dice que el tipo de sistema es estándar, el nombre de la antena, ¿sí? Tipo de antena estándar, polaridad simple, peso y dimensión mayor. Vamos ahorita a ver el diagrama de radiación, ¿sí? Que la ganancia de esta antena es de 4.7 dBi. Frecuencia inicial de 2412 y su frecuencia final es de 2472. Para ambos extremos, tanto el extremo 1 como el 2, se maneja la misma configuración de la antena. Ahora nos dice en el paso 6 que presentemos el archivo de Sirene creado y que se cargó en Sirio, que debemos de explicar el contenido de ese formato y compararlo con el patrón de radiación de la antena seleccionada. Debemos de presentar la comparación del patrón de radiación generado en Sirio a través del archivo Sirene con respecto a la antena seleccionada en el proyecto. Entonces aquí vemos nuestro archivo, un TXT, en donde tenemos nuestro patrón de radiación de la antena. Y básicamente aquí, diagrama horizontal, vamos acá. Este es nuestro diagrama de radiación y nos dice que debemos de compararlo con este. Entonces yo aquí por acá yo lo tengo descargado. Entonces, aquí yo tengo el formato de antena CRN, en donde me dice que pues es un fichero ASCII con extensión .txt con un diagrama. El diagrama en cuestión está compuesto por los siguientes elementos. Está compuesto por cabecera, que viene siendo esta primera línea. Lo dice que la cabecera contiene el nombre del diagrama, en este caso es patrón de radiación de la antena. Luego dice que contiene la ganancia del diagrama dBi, que viene siendo 14.7. El tipo de antena, en este caso sería, hay tres tipos de antena, ¿no? Que están clasificadas acá. Entonces vayamos a la explicación. Entonces la cabecera está formada por una línea con los campos separados por espacios. Entonces tenemos símbolo de inicio de la cabecera, el nombre del diagrama y la ganancia del diagrama dBi. Entonces acá tenemos el tipo de diagrama, en este caso sería el directivo, y aquí comparándolo con el diagrama dado, con la tablita que evidenciamos en la fase anterior, pues vemos que tiene una similitud tanto en el archivo TXT como lo que parametrizamos en el software. Y entonces tenemos aquí nuestra SIMU y nuestra atención. Y esto nos conlleva a realizar un patrón o un diagrama de radiación, cuál es el que se está viendo en pantalla. Para el paso 7 nos dice que presentemos los resultados de la simulación del radioenlace para cada tramo del proyecto con cada una de las modulaciones seleccionadas y debemos de explicarlo. Entonces vamos acá al software y por acá yo ya tengo resultado del tramo AB. ¿Sí? Aquí tenemos como tal lo que es los resultados del extremo 1 como del extremo 2, donde nos habla de su longitud, la altitud, la inclinación, azimut, la frecuencia para ambos extremos, el tipo de ganancia de la antena, altura que tiene cada antena, pérdida de Feller, longitud de Fader. Más abajo nos está presentando lo que son los resultados de las modulaciones. Por ejemplo, acá tenemos QAM, como resultado tenemos que la velocidad es de 80 megabytes por segundo, la potencia del equipo viene siendo 21 dBm, la atenuación aquí está en 0, la potencia de transmisión viene siendo 21 y con un umbral de recepción de 168 dBm. Igual para el resultado de la modulación BPSK. Entonces aquí cambian los valores. Obviamente pues tenemos una potencia de equipo de 27 dBm, igual la potencia de transmisión, un umbral de menos 26 dBm. Y nos presenta el balance del enlace, teniendo en cuenta pues las pérdidas fijas por atenuación también por la lluvia, por las condiciones climáticas. Y aquí nos da el margen bruto para el cielo claro, para esta modulación. Y como podemos ver acá en la parte superior, vemos que la modulación BPSK es la que presenta por margen de desviación de 0.26 en comparación con la modulación KM. Esto es lo que he venido explicando, estas son las capturas de pantalla. Luego para el punto 8 nos dice que comparemos los cálculos teóricos obtenidos del presupuesto de potencia en cuanto a los resultados de simulación en los siguientes parámetros. Los parámetros vienen siendo la PIRE. Pues aquí lo que hicimos es primero calcular lo que era la pérdida de los cables y conectores. Esto nos da un resultado de 0.9 dB. Luego calculamos la pérdida de los conectores de 0.6 y del lado de transmisión del punto AB de la modulación QAM, por fin pues podemos obtener lo que es la PI. Luego hallar lo que eran las pérdidas
finalmente llegamos a la conclusión de que la PIR es de 34.8 dBm. Para la transmisión del punto B a C, pues la PIR viene siendo 4.8 dBm. La comparación de los cálculos mediante la siguiente fórmula, que es la ecuación porcentual experimental, pues nos da de que este tiene un error porcentual de 0.01, lo que equivale a un 1%. Igual para el punto BC, aquí tenemos el margen que tengo un 1% también. Y pues de acuerdo a estos cálculos, el error en ambas modulaciones nos indica que el margen de error es muy mínimo, y esto pues quiere decir que los cálculos teóricos tienen una buena correlación con los cálculos experimentados obtenidos en software. Luego nos pide hallar el parámetro de pérdida en el espacio libre. Aquí aplicamos la siguiente fórmula, la cual pues nos da como resultado de 124.11 dB para la pérdida del espacio libre entre el punto A al B. Para el punto B al C, pues tenemos un resultado de 123.82 dB. Hacemos la comparación aplicando nuestra fórmula del error de nuestro valor experimental comparado con el valor aceptado, y nos da que el error porcentual es de 0.002, lo que equivale a 0.2% de error para ese punto, y para el punto BC pues tenemos un valor negativo de 0.03%. Y de acuerdo pues a estos cálculos porcentuales de error en ambas modulaciones podemos indicar que el margen es muy suave. Sin embargo, el margen de error en el punto BC es negativo, lo que indica que existe cierto margen de error en nuestra solución obtenidas en el software. Luego el siguiente parámetro a hallar es el nivel de señal recibida en el receptor. Igual aquí aplicamos nuestra fórmula para la modulación a UAM256, nos da que la pérdida recibida en antenas de menos 89 dB, y luego vamos a calcular la potencia recibida en el receptor, que es de 75,62 dB, y esto igual lo vamos a aplicar en donde tenemos la potencia recibida en la antena de 0.02 dBm, y la potencia recibida en el receptor es de 1.732 dB. Luego hacemos una comparación de los cálculos, y esto nos da como margen por error porcentual para el punto AB. Punto AB de las dos modulaciones nos da la primera modulación es de menos 1.1%, la segunda modulación es de 0.1%. Bueno, de acuerdo a estos cálculos, error porcentual en ambas modulaciones, se puede evidenciar que los valores son mayores a los experimentales, lo que indica que existe un cierto margen de error en la solución obtenidas en software. Luego nos dice el siguiente parámetro, que allá lo que era el margen del sistema. Luego de aplicar este presupuesto de enlace, pues nos da como resultado un margen del sistema para las siguientes modulaciones de 0.29 y para la otra modulación de 0.58 dB. Una explicación a esto es que eh, por lo general se busca un margen del sistema de al menos 10 dB, ¿verdad? Cosa que no, pues, no hemos obtenido. Sin embargo, se busca este resultado para poder asegurar lo que es la comunicación robusta. Este valor puede variar según estándares y requisitos específicos del proyecto. Por lo tanto, pues, como recomendación, queremos revisar los requisitos del sistema y las condiciones de entorno para determinar el valor aceptable en nuestro caso específico. Es por ello que si mejoramos lo que es la ganancia, lo que es la eficiencia de las antenas, tanto transmisora como receptora, a 24 dB, pues vamos a poder obtener un margen más significativo por encima de los 10 dB para poder garantizar una comunicación fiable. Como último parámetro de ese punto, allá lo que es la señal, el nivel de señal. Entonces, para esto primero vamos a calcular lo que es la potencia de ruido con la siguiente fórmula, y esto nos da un valor de menos 190 dB. Luego lo que vamos a hacer es tener en cuenta lo que es el ruido atmosférico, la siguiente fórmula, y este nos da que es menos 180 dB. Ahora vamos a aplicar lo que es la ecuación de relación sin el ruido. Reemplazamos, valores y obtenemos un SNR de 838. De esta forma, vamos acá la guía. Hemos concluido cada uno de estos pasos, tanto desde el paso 1 hasta el paso 8, que hemos calculado y comparado los parámetros de pérdida, pi, de pérdida de espacio libre, y nivel de señal ruido. También hemos mostrado cómo hemos evidenciado la manipulación y configuración
de nuestro software Sirio, donde pues, básicamente tenemos dos estudios creados, ya los digamos. Tenemos dos estudios, tenemos el estudio del enlace.ab y el estudio del enlace.b. Cada estudio de estos tiene configurado una antena y un transmisor. Entonces, aquí estamos desplegando, vamos a ver. Entonces, si ingresamos aquí al estudio, pues vamos a ver, para este estudio A, pues tenemos configurado ambos extremos, tenemos el equipo, que es la antena y el método del cálculo. Igual para el estudio del punto S, viene siendo este, la misma configuración. De esa forma hemos concluido la configuración y parametrización de radioenlace simulado en software Sirio. Muchas gracias por tu tiempo. Hasta pronto.